tiempos complejos. A ver, por un lado son horas de muchísima tensión en el Caribe, en lo que puede llegar a ser un ataque militar de los Estados Unidos a Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Se sabe que hubo en las últimas horas una conversación telefónica que el propio Donald Trump confirmó ante una pregunta de una periodista, pero no quiso entrar en detalles respecto de qué era lo que había discutido él con Nicolás Maduro. Es bastante claro que, bueno, que a cambio de que se deje el poder, por lo menos por lo poco que ha trascendido, le ofrecerían una especie de salvoconducto para él, su mujer, su hijo. Él está acusado de causas de narcotráfico en los Estados Unidos. Hay que ver en qué país eventualmente podría ir a parar Maduro si acepta irse del poder en Venezuela, pero evidentemente hay otras condiciones de esa discusión que todavía no se cumplieron. Hay una pregunta también relevante acerca de qué es lo que busca Estados Unidos en Venezuela. Durante mucho tiempo tuvo que ver con el tema de las reservas petroleras y el abastecimiento petrolero de Venezuela a Estados Unidos. Pero ese ya no es el caso porque Estados Unidos hace tiempo ya que es autosuficiente en materia, es un gran productor de petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita, eso cambió hace un tiempo ya. Con lo cual las razones por las cuales tiene este nivel de obsesión Trump con Venezuela, porque él no lo justifica o no lo fundamenta en el hecho de que de la ruptura del régimen democrático que ocurrió hace ya tiempo con Nicolás Maduro, que fue a unas elecciones donde le prohibió a Corina Machado presentarse y después encima se robó el resultado diciendo que había ganado pero no presentó nunca las actas. No es la cuestión de la ruptura del régimen democrático lo que le cuestiona Trump a Maduro en Venezuela. Tampoco hay un interés especial en las cuestiones de las reservas petroleras, sino que está en juego, según dice Donald Trump, toda la cuestión del narco que está recrudeciendo en América Latina. Hay un informe que publicó Naciones Unidas planteando que después de la década de los 90, de lo que fue el auge de la producción de cocaína en la década del 90, bueno, ha vuelto a ser un gran productor de cocaína, sobre todo los países Colombia y demás países de la región, aunque la distribución es distinta a la que tenía en aquel momento, como muy centralizada en unos pocos carteles. Y entonces ahí es donde entra también de las organizaciones criminales que tienen actividades más diversificadas, la acusación de parte de Trump de que Maduro es la cabeza de uno de estos carteles. Y en ese contexto lo que han hecho es desplazar el portaaviones más grande de la flota de Estados Unidos en el mundo hacia el Mar Caribe hace ya 22 semanas que arrancó el asedio en el Mar Caribe a las lanchas que ha ido hundiendo Estados Unidos. La portavoz de Trump reveló en las últimas horas que la primera lancha que hundieron tenía sobrevivientes y que entonces hubo un segundo ataque en el cual asesinaron a los sobrevivientes. Hay varios cuestionamientos de legisladores demócratas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados norteamericana, planteando que en ausencia de una declaración de guerra y en ausencia de un ataque de parte de Venezuela a los Estados Unidos, este tipo de proceder de parte de los militares norteamericanos son ejecuciones ilegales, porque en todo caso la acusación es que llevan drogas, pero no hay un procedimiento ni siquiera que permita incautarlas. Según Maduro, hay que ver, muchos de estos son simplemente barcos pesqueros. Así que mientras la tensión sigue ahí, Argentina, por supuesto que ya se pronunció unilateralmente a favor de cualquier medida que pueda llegar a tomar Estados Unidos, que sería algo para un país de la dimensión de Venezuela muy novedoso dentro de esta apuesta fuerte que está haciendo Trump por alinear a todo el continente americano detrás de lo que, con la vieja lógica de la Guerra Fría, de que sea su patio trasero con alineamiento ideológico también, ¿no? O sea, Trump además se acaban de meter fuerte, se involucra en las elecciones, después los dólares que vendió en las elecciones acá en Argentina, tuvo una participación muy activa en Honduras, gobernada por un aliado de Nicolás Maduro, que tenía un candidato que podía llegar a ganar las elecciones, finalmente ganaron, ahora están en un conteo de votos bastante complicado, pero está claro que ganaron los candidatos liberales o de centro, de ultraderecha que apoyaba Donald Trump en Honduras. En ese contexto, fíjense, el que salió fue Domingo Cavallo, el exministro de Economía, del último momento en el cual Argentina tuvo lo que se llamaron relaciones carnales en la época de Menem y del canciller Guido Di Tella con los Estados Unidos, no tan
carnales como ahora, hay que decir, pero muy cercanas. Y Cavallo lo que dice es que en su blog vuelve a insistir que Javier Milei está desaprovechando una oportunidad. Él dice, llegaron a las elecciones con calma financiera gracias al hecho extraordinario que fue el apoyo de Bessent, el secretario del Tesoro, y después lograron un resultado electoral muy importante. Pero ahí, bueno, Cavallo se suma un poco a todas estas voces que creen que el gobierno está sobreconfiado después de eso y decidió seguir adelante con algunas de las distorsiones que hicieron que en su momento necesitara justamente del apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. Insiste Cavallo, que además fue el autor del 1 a 1, de que la moneda fuese por ley $1 1 peso, y que en su momento generó justamente la sobrevaluación del peso y un contexto que en algunas cuestiones se parece al contexto actual. Por supuesto que Milei diría que es distinto porque ahora hay superávit, pero que tenía una situación donde, bueno, se fomentaban las importaciones, se destruía industria nacional. Es curioso verlo a Cavallo hablando de eso en su propio blog acerca de el impacto negativo que tiene para la producción nacional un tipo de cambio sobrevaluado en un contexto además de baja actividad económica y de altas tasas de interés. Habla un poco en defensa del aparato productivo nacional Cavallo y planteando que además no se explica por qué Javier Milei decidió no acumular reservas y preguntándose qué es lo que va a hacer ahora. Antes de fin de año debería llegar la misión del Fondo Monetario Internacional, que en teoría debería ver si cumplió o no con la misión de comprar reservas, que es uno de los objetivos que está establecido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya en abril le había dado $12.000 millones de un nuevo acuerdo. Después apareció la plata de Scott Bessent y el swap con Estados Unidos, pero en aquel momento una de las condiciones era acumular reservas. Cavallo dice que el gobierno está empecinado en no hacerlo, porque si llegara a aparecer un actor que demanda dólares, eso empujaría para arriba la cotización, y que adicionalmente también lo que generaría es una emisión de pesos para esa compra, y que el gobierno no quiere hacerlo porque no quiere que el dólar suba y no quiere que suba la inflación, pero él dice que de esta manera las tasas de interés siguen muy altas y que eso también provoca inflación porque se incluye dentro de los costos futuros para cualquier producción. Cavallo es uno más de muchos de los economistas que creen que Javier Milei y su equipo económico están desaprovechando una oportunidad muy grande que tuvieron después de las elecciones de la mano del respaldo electoral sumado al apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno no da señales de escuchar ninguno de estos consejos. Hay que ver si el Fondo Monetario Internacional, además, ahora que apareció Estados Unidos como prestamista de última instancia con la Argentina durante las últimas elecciones, eso le quita por ahí poder de influir al Fondo Monetario en sus discusiones sobre la Argentina. El fondo había dicho, bueno, dejo pasar las elecciones, no les voy a hacer la revisión que toca, vuelvo a fin de año. Sigue pendiente ahí la meta de acumulación de reservas, que el propio Milei dijo recientemente que no pensaba ponerse a trabajar en eso y que no le parecía relevante tampoco en la medida en que Argentina consiguiera financiamiento para pagar los vencimientos de deuda que tiene por delante. Mucho más concentrado Milei ahora en los dos proyectos que están por mandar al Congreso Nacional, en las negociaciones que están llevando adelante dentro de este nuevo armado del esquema de poder con las alianzas con algunos gobernadores, incluso peronistas, para empujar ahora en lo que queda de diciembre, por un lado, el presupuesto nacional. Ahí hay gobernadores que todavía están diciendo no aparece la plata de las obras públicas. O sea, todo muy lindo, Diego Santilli recorre el país, los charla, les habla con ellos, pero lo que los gobernadores quieren o demandan para, salvo los gobernadores que tienen ciertos intereses puntuales con la cuestión de la minería y demás, dicen que sus reclamos vinculados a la obra pública y ciertas cuestiones de la coparticipación y los fondos que debería generarle la nación siguen sin aparecer para la discusión que tienen que tener en el Congreso del presupuesto de acá a fin de año, y también la reforma laboral, que el gobierno no quiere que se filtre nada, a tal punto que eliminó las reuniones que tenía previstas, pero de nuevo, el propio Cavallo y economistas muy liberales lo que aparecen es: si vos no generás un movimiento económico y actividad económica de las actividades más ligadas a la generación de empleo y aumenta un poco el consumo interno, difícilmente una reforma laboral te venga a solucionar el problema de empleo. En un país en el cual desde que Javier Milei llegó a la presidencia, hoy está en tapa de la nación la cifra, la cantidad de pymes que cerraron. Cerraron 17.000 pymes, entre altas y bajas, 17.000 empresas. Y en cuanto al empleo, son 260.000 puestos de trabajo del sector registrado los que se perdieron desde que llegó Milei a la presidencia.